Hola, soy la doctora Viviana Gómez, médica dermatóloga especialista en medicina estética regenerativa y hoy los saludo desde el Hotel Intercontinental en Santiago de Chile en el marco de la Academy Summit 2026, en donde voy a compartir una visión clara y puntual, realista, basada en ciencia, sobre uno de los tratamientos que está marcando tendencia en dermatología y son los exosomas sintéticos. En esta presentación te voy a explicar qué son los exosomas sintéticos, cómo actúan en la piel y cuál es la evidencia clínica actual que tenemos de esta terapia para los diferentes tratamientos de longevidad. Si te interesa entender la ciencia detrás de cada uno de los productos que aplicamos en tu piel, este video es para ti. Y si te gustaría que más personas lleguen a este contenido, dale like y no te olvides suscribirte al canal. Ahora sí, comencemos. Ahí ya sale la mía, sí. Ahí ya sale mi presentación. Aquí está. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir al simposio. Hoy vamos a hablar un poquito, si bien todos ya conocen las ventajas de los exosomas en la medicina estética, vamos a hablar un poquito de por qué los exosomas sintéticos pueden ser estas sustancias que nos ayuden un poco más a la longevidad y al envejecimiento, como todos queremos tratarla hoy en día, que es en la regeneración. Vamos a partir con este video para que vean un poquitito y nos introduzcamos en el tema. Nacemos con millones de células trabajando en perfecta armonía. Energía, reparación, renovación constante. Durante años, nuestro cuerpo sabe exactamente qué hacer: regenerar, adaptarse, proteger. Pero el tiempo no pasa en silencio. Cada rayo de sol, cada noche sin dormir, cada episodio de inflamación deja una huella invisible. Lentamente la energía celular disminuye. Las mitocondrias se vuelven menos eficientes. El colágeno ya no se organiza igual. La inflamación deja de ser aguda y se vuelve crónica. El envejecimiento no es un evento. Es una red compleja de procesos biológicos interconectados. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si hoy entendemos la biología del envejecimiento, ¿podemos intervenirla con inteligencia? La medicina regenerativa está cambiando la forma en que entendemos el tiempo. Bueno, y cuando hablamos de envejecimiento, hoy en día ya no hablamos simplemente de una arruga o de una mancha, sino que hablamos de biología, de los diferentes procesos que llevan a este envejecimiento, como son la inflamación crónica de bajo grado, la senescencia celular, la disfunción mitocondrial y la alteración entre la comunicación celular. Y esto se lleva a cabo por diferentes procesos biológicos que hoy conocemos como los hallmarks del envejecimiento, los marcadores del envejecimiento, que fueron descritos en el 2013 por López Otín y colaboradores con esta rueda en la cual se mostraban estos hallmarks y que él amplió posteriormente en 2023 y donde remarco estos 4 procesos que están íntimamente relacionados con el envejecimiento de la piel, como son la inflamación crónica, la disfunción mitocondrial, la senescencia celular y la comunicación celular alterada. Y estos 4 marcadores no aparecen solos ni tampoco asociados al envejecimiento cronológico, sino que van de la mano con lo que nosotros estamos expuestos en el día a día y conocemos como el exposoma, que son estos conjuntos de factores internos y externos que influyen a diario en el envejecimiento de nuestra piel. Todos sabemos que factores como la contaminación ambiental, la radiación ultravioleta, el cigarrillo, los cambios bruscos de temperatura, la mala alimentación, el estrés y la falta de sueño van a influir de manera negativa o positiva en el envejecimiento de nuestras células. Estos procesos como son la producción de radicales libres, la inflamación crónica, todas estas sustancias tóxicas que se generan en la piel van a llevar no solamente a una disfunción metabólica y mitocondrial de la célula, sino a diferentes procesos de inflamación crónica de bajo grado, que conocemos hoy como inflammaging, y que van a generar un impacto negativo en nuestra piel, ya que por este proceso se van a generar diferentes sustancias inflamatorias, como son la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina beta, que van a acelerar los procesos de degradación de la matriz extracelular y van a generar una alteración en la reparación tisular.
Todo esto nosotros lo vamos a ver clínicamente en nuestros pacientes con una piel mucho más reactiva, cuadros de rosácea persistentes, procesos inflamatorios de hiperpigmentación, incluso una mala recuperación después de los diferentes tratamientos. También otro proceso que se ve muy afectado con estos mecanismos externos e internos es la comunicación intercelular. Todos sabemos que para que las células y los tejidos funcionen bien debe haber una correcta señalización e información entre ellas para poder generar un buen resultado en los diferentes órganos y los tejidos. Sin embargo, cuando vamos envejeciendo, esta comunicación se va alterando y va haciendo una mala respuesta entre los fibroblastos, los queratinocitos, la producción de colágeno, elastina y también del sistema inmunológico, que va aportando muchas respuestas inflamatorias que van generando un deterioro de nuestros tejidos. Entonces, si nosotros consideramos todos estos factores dentro de los procesos de envejecimiento, podríamos decir que hoy la medicina regenerativa, la medicina estética moderna, puede ayudarnos con diferentes terapéuticas a regular estos procesos. Y aquí es cuando viene la aparición de estas maravillosas moléculas que son los exosomas, que ya desde hace más o menos 5 años se han venido estudiando, no solamente en medicina estética regenerativa, sino como nos decía el doctor Jorge, parte de los tratamientos que se realizaban en otras áreas, tanto de dermatología como en otras especialidades, y es que gracias a ellos nosotros podemos regular la información que le aportamos a nuestras células. Pero antes de hablar un poquito de cómo estos exosomas trabajan en la comunicación intercelular, tenemos que definir el concepto de exosomas, porque hay muchas vesículas o hay diferentes vesículas extracelulares y tenemos que encontrar realmente la definición de exosomas para saber si realmente una partícula corresponde a este concepto. Según la International Society for Extracellular Vesicles, hace una clasificación en el 2018 donde nos habla sobre esta clasificación. Va a tener en cuenta 2 factores: el origen de la vesícula y el tamaño de la vesícula. Entonces va a clasificar estas vesículas en 3, entre ellas los exosomas, que van a tener un tamaño entre 30 y 150 nanómetros. Esto es importante para tenerlo en consideración, y tienen un origen endosomal. Después tenemos las microvesículas, que vienen directamente de la membrana plasmática y que tienen un tamaño entre 100 a 1000 nanómetros. Y por último, los cuerpos apoptóticos, que son los más grandes, con un tamaño mayor a 1000 y que se originan desde las células que se encuentran en proceso de apoptosis. Esta génesis de los exosomas se produce por un mecanismo llamado la biogénesis de los exosomas o la ruta endosomal, en la cual primero vamos a encontrar un endosoma temprano que posteriormente a nivel intracelular va a tornarse como a un endosoma tardío. Allí vamos a encontrar los cuerpos multivesiculares que van a estar regulados por un complejo endosomal, por sus siglas en inglés, que le van a aportar la información necesaria que van a llevar en su interior. Una vez este complejo le aporta este contenido endosomal, se unen a la membrana de la célula y son liberados al espacio extracelular para poder ir a participar en diferentes procesos de señalización. Sin embargo, más allá de ser una vesícula vacía, los exosomas tienen en su interior lo que conocemos como el cargo exosomal, que son todas las sustancias que le van a transmitir a las células a las cuales van a llegar o van a actuar como mensajeros. Entre ellos tenemos los diferentes ácidos nucleicos, que pueden ser ARN mensajeros o microRN reguladores, proteínas señalizadoras con factores de comunicación intercelular, marcadores de membrana, lípidos específicos como el colesterol o la esfingomielina y diferentes enzimas que actúan en diferentes procesos metabólicos. Todas estas sustancias que van en el interior de los exosomas van a actuar como mediadores de la comunicación intercelular para facilitar diferentes funciones biológicas como son la regulación inmune, la producción o la mayor activación de la angiogénesis, la reparación tisular y la modulación inflamatoria. Y esto es importante de considerarlo cuando realizamos tratamientos a nivel cutáneo, y es que en la dermatología se ha visto que tienen un gran papel en la reparación cutánea porque nos ayudan a activar diferentes procesos de reparación, como es la proliferación fibroblástica, y como todos sabemos, al aumentar los fibroblastos o la acción de estos fibroblastos,
se va a aumentar la activación de colágeno tipo 1. También actúan en los procesos inflamatorios, ya que regulan diferentes metaloproteinasas. Esto disminuye la inflamación de los tejidos y también ayuda a la proliferación de nuevos capilares, lo que llamamos angiogénesis, que va a permitir una mejor oxigenación del tejido cutáneo. Y si bien, como les comentaba anteriormente, se ha usado mucho los exosomas en el área de la medicina estética, en dermatología, por ejemplo, se utilizaban inicialmente incluso en algunas patologías, como por ejemplo en alopecias areatas, psoriasis, pénfigos y también en diversos tratamientos de cánceres, pero el interés por el uso de estos productos fue avanzando hacia otras áreas y hoy vemos diversos estudios en los cuales se utilizan en otros campos con grandes resultados preclínicos y de reportes de casos. Aquí también vemos que incluso se han hecho estudios preclínicos en modelos murinos, como vemos en estos dos artículos del Dr. Adel y colaboradores, donde se tomaron muestras de piel sana y piel lastimada y se observó una mejora de la producción de colágeno, elastina y reparación tisular después de la aplicación de estos exosomas. Sin embargo, aún existen algunas limitaciones en la medicina estética en cuanto a la publicación de estos artículos y la evidencia científica, porque en cuanto a los exosomas sabemos que hay una gran heterogeneidad y variabilidad de productos. Ha sido difícil cuantificar las dosis, aún no se han podido estandarizar. Hay una gran variabilidad de lote a lote, y esto cuando hablamos de los exosomas biológicos, y también problemas en la estandarización que nos ha hecho generar una falta de estudios sistematizados, como podemos observar en esta revisión sistemática del año pasado, en donde después de evaluar más de 200 artículos en los cuales se incluían exosomas, solamente 17 eran estudios sistemáticos de revisión. Entonces, hasta acá hemos hablado un poco pues, de las ventajas de los exosomas en particular, como los hemos conocido, los exosomas biológicos. Pero ¿qué pasa con los exosomas sintéticos? Esto es un tema que ha venido en auge y en aumento, porque teóricamente los exosomas sintéticos podrían ser moléculas que tengan algunas ventajas sobre los biológicos, ya que los exosomas sintéticos son fabricados bajo ciertos estándares controlados, ya que cuando se realizan en un laboratorio se puede controlar la composición o el cargo exosomal que se quiere para trabajar en diferentes patologías o trabajar en diferentes células diana. También podemos decir que los exosomas sintéticos, a diferencia de los exosomas vegetales, pueden tener una mayor escalabilidad industrial y una mayor producción de lotes similares entre ellos, con una menor variabilidad entre la composición de cada uno de estos exosomas, ya que los exosomas que se fabrican de manera sintética tienen un control completo sobre el componente de la membrana lipídica, por ejemplo, así como de la carga que tiene en su interior, porque se le puede aplicar los componentes que nosotros queremos aportar de forma específica a los diferentes tejidos, y también pensando en un target en específico, por ejemplo, si queremos trabajar sobre células de la piel o células capilares. Entonces, si nosotros vemos y comparamos un poco las diferencias entre los exosomas biológicos y los exosomas sintéticos, podemos hablar que en cuanto al origen, nosotros con los exosomas sintéticos podemos tener un exosoma que ha sido estandarizado desde su fabricación, con una composición ya predeterminada, y que con él nosotros podríamos realizar estudios clínicos más robustos, ya que no hay variabilidad ni heterogeneidad tanto en la composición como en su origen. Ni hablar de los efectos a nivel inmunológico. Con los exosomas sintéticos vamos a tener como en consideración que no generan ninguna reacción antigénica, y por supuesto no es posible transmitir enfermedades como sí puede pasar con los exosomas humanos o con algunos exosomas vegetales. En este punto podríamos decir que en la medicina regenerativa el mensaje es muy importante, ¿cierto? El mensaje puede ser más importante incluso que el mensajero. Entonces, aquí cuando hablamos de exosomas, solemos centrarnos en el exosoma como tal, pero tenemos que ver qué contiene ese exosoma y determinar si la respuesta celular va a estar realmente acorde con lo que tiene este exosoma. En este punto, entonces, podemos decir que si nosotros mezclamos esta tecnología de exosomas
que va a aportar una señalización inteligente a la célula, junto a una composición controlada y dirigida, vamos a tener una terapia dual altamente eficaz en lo que nosotros queremos trabajar, que son el proceso de envejecimiento. Y es que si nosotros volvemos nuevamente al concepto del envejecimiento y cuáles son los marcadores que lo determinan, recordemos que estos 4 marcadores, como son la senescencia celular, la disfunción mitocondrial, la inflamación crónica y la comunicación intercelular, pueden ser puntos o blancos específicos de la terapia biológica. En cada uno de ellos nosotros podemos aportar diferentes sustancias que vayan a trabajar y a modular estos procesos para poder tener un resultado mucho mejor en los tratamientos de longevidad. Y en este sentido vamos a hablar un poquito de cada una de estas sustancias que se están trabajando y se están incorporando en estas plataformas exosomales, como son las de Vitech y B-Hacker, y tenemos que partir con la estrella de los tratamientos antienvejecimiento actual, y es el NAD. Todos sabemos que el NAD es una sustancia fundamental en la función mitocondrial y en el metabolismo. Todos sabemos que actúa en los diferentes procesos de oxidación de la célula, aceptando electrones para trabajar en el ciclo de Krebs, aportando ATP a la célula, ¿cierto? Energía para nuestras células. También es el motor de la mitocondria. Gracias al NAD, nuestra mitocondria tiene una energía impresionante y también actúa junto a otras enzimas de nuestro organismo, como son las sirtuinas, que son enzimas fundamentales para el metabolismo tanto de los lípidos como de la glucosa. El NAD además trabaja en diferentes procesos de reparación del ADN y es fundamental para la bioenergética mitocondrial. Como vemos en estos estudios de IMAE y colaboradores, la vía del NAD está implicada en diferentes procesos de longevidad. Cuando el NAD disminuye, se generan diferentes procesos de inflamación y disminución de sustancias que van a llevar a un envejecimiento acelerado de la célula. Esto también asociado a la producción de sustancias o la activación de sustancias proinflamatorias y a la acumulación de sustancias reactivas de oxígeno que van a promover un ambiente inflamatorio en nuestro organismo con el aumento de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, endotoxinas, que favorecen el daño del ADN, la acumulación de otras sustancias citotóxicas que llevan también a una disminución del NAD, y esto genera un círculo vicioso en el cual hay un metabolismo, una disfunción del metabolismo, un aumento de la senescencia, más gasto de NAD y finalmente una muerte celular. El NAD, con respecto a las sirtuinas, que son enzimas que requieren NAD, son también muy importantes en los procesos de envejecimiento porque regulan todas estas vías metabólicas que ustedes ven en este cuadro, los cuales van a hacer que al estar alterados nuestro organismo también empiece a sufrir un proceso de senescencia. Otra sustancia u otro factor que podemos tratar con estas moléculas y que también está muy implicado en el proceso de envejecimiento es el acortamiento de los telómeros. Si ustedes no recuerdan, los telómeros son partículas de ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que van a estar cuidando este ADN en cada replicación celular. Sin embargo, cuando nosotros vamos envejeciendo y nuestras células van envejeciendo, estos telómeros se van acortando porque también hay una disminución de la telomerasa, que es la enzima que va a cuidar estos telómeros. Se han hecho diversos estudios en modelos animales y se encontró que el epitalón es una proteína o un péptido que es preservador de esta telomerasa y por lo tanto de los telómeros. El epitelón es un tetrapéptido sintético que se se investigó por primera vez en el Instituto de San Petersburgo en Rusia. Ellos empezaron a realizar estudios de longevidad celular y este tetrapéptido viene derivado de la glándula pineal. ¿Qué encontraron ellos? Que el epitelón, además de proteger a la telomerasa, también es esencial para diferentes procesos de oxidación y también en los ciclos circadianos. Entonces empezaron a estudiarla como una molécula de interés en la longevidad. En dermatología o en estudios clínicos en piel, realmente no hay muchos.
Sin embargo, sí se ha podido observar que en estudios preclínicos en animales se ha podido ver una mejora en la reparación de los tejidos, y con los estudios que se tienen desde la gerontología se puede considerar a este péptido como un péptido prometedor para mejorar el envejecimiento de la piel. Aquí podemos ver que si nosotros tenemos en cuenta el potencial teórico del epitelón, vamos a encontrar que es un activador de la telomerasa, un modulador de las reacciones de oxidación y que por tanto puede generar cambios positivos a nivel de la piel. Sabemos que faltan todavía estudios con peso epidemiológico, pero sí se han reportado estudios en modelos murinos, estudios experimentales o reportes de caso donde se observa que al utilizar el epitelón en diversos tejidos podemos tener una mejora de la calidad de los mismos. Quiero hacer una pausa muy breve. ¿Qué tal vas hasta aquí? Si este contenido te ha ayudado a entender mejor estos conceptos, te invito a darle like a este video y suscribirte a mi canal para que este pueda llegar a más personas que tengan el mismo interés que tú. Ahora sí, continuemos. Otra sustancia que ya todos conocemos y que seguramente ya muchos usamos, que son los polinucleótidos. Estos ya son un poco más viejitos, estos ya llevan casi una década de uso en la medicina regenerativa. Recordemos que son péptidos que están unidos por puente disulfuro y que son extraídos del esperma de salmón, están altamente purificados y que están compuestos por 4 bases nitrogenadas y este puente disulfuro que le va a aportar diversas propiedades en los procesos de regeneración. A nivel de la piel, sabemos que van a estimular estos receptores purinérgicos que ustedes ven ahí, que están presentes en diferentes células como los queratinocitos, los fibroblastos, las células inmunológicas y los adipocitos, y nos van a ayudar a estimular a los fibroblastos, por tanto la formación del colágeno, van a tener una acción antiinflamatoria y van a aumentar también la hidratación, ya que estos puentes disulfuro donde están unidos tienen un poder higroscópico importante. Cuando estos polinucleótidos activan a los receptores purinérgicos, que para tener en cuenta estos receptores purinérgicos para que se activen deben tener un trauma previo, es decir, con el uso de microagujas, láseres, etc. Estos polinucleótidos se integran a estos receptores y van a activar estas células que van a empezar a producir cada una de las sustancias. Por ejemplo, al activar los fibroblastos vamos a aumentar el colágeno, la elastina. También cuando trabajamos a nivel de los vasos capilares vamos a tener una mayor oxigenación de la piel por una mayor producción por una vasodilatación, vamos a tener una piel más luminosa, saludable. También vamos a regular los procesos inflamatorios y también con la angiogénesis vamos a acelerar los diferentes procesos de cicatrización. Y esto pues ya está súper demostrado en medicina estética con una bioestimulación dérmica mucho mayor, una mejora en la textura y la elasticidad y bueno, y con el uso creciente en diversos protocolos regenerativos. Aquí hay en este estudio, por ejemplo, un estudio experimental en el cual se toman muestras de tejido y se hace un control en muestras a las cuales se les aplica ácido hialurónico y el otro grupo polinucleótidos y vemos una respuesta mucho mayor en el grupo de polinucleótidos. ¿Qué pasa con los polinucleótidos cuando los aplicamos de manera libre, directa a la piel, versus cuando lo ponemos encapsulado? Si bien sabemos que los polinucleótidos entregados de manera libre tienen un efecto importante y ya comprobado, podríamos decir que puede estar asociado a una vida media más limitada por acción de las enzimas reguladoras o que lo degradan o porque tiene una difusión más rápida en el tejido. Cuando se entrega de forma encapsulado vamos a tener una liberación más sostenida, más controlada y va a estar protegido contra la acción enzimática. Aquí vemos algunos estudios hechos con polinucleótidos en donde ya tenemos diferentes efectos positivos a nivel de la piel, pero también es importante recordar que bueno, faltan estudios más robustos y estudios sistemáticos con mayor número para poder seguir trabajando sobre este tema. En cuanto a los péptidos biomiméticos, otra de las sustancias que se ha estudiado mucho en los tratamientos de longevidad, sabemos que son fracciones de proteínas que van a representar una estrategia importante para mejorar la señalización celular.
dijimos que uno de los marcadores del envejecimiento es la pérdida de señalización celular, así que los péptidos pueden ser una gran estrategia para trabajar en este hallmark del envejecimiento. Su objetivo no es sustituir estructuras, sino activar procesos biológicos, y dentro de estos péptidos vamos a encontrar 3 péptidos que van a ser de gran beneficio en los tratamientos de la longevidad, como son el tripéptido de cobre, el acetildecapéptido 3 y el oligopéptido 20. El tripéptido de cobre, este es un tripéptido natural, está unido a un complejo de cobre, y este va a ser un péptido muy importante para la estimulación de la síntesis de colágeno por activación de los fibroblastos. Este péptido se ha estudiado muchísimo en diferentes procesos de regeneración y se ha visto cómo su acción va a llevar a una remodelación tisular y a la cicatrización. En este estudio de Picard y colaboradores, ellos evaluaron los efectos de este tripéptido a nivel de la piel y encontraron que se generaba un aumento de la formación de los fibroblastos con estimulación del colágeno tipo 1 y tipo 3, un aumento de la elastina, un efecto antiinflamatorio porque ellos modulan las metaloproteinasas y también hacen una regulación génica para mejorar la estructura de la matriz extracelular. Otros estudios muestran cómo este tripéptido tiene efectos positivos en diferentes procesos de regeneración. El acetildecapéptido 3, este es otro péptido biomimético que se encuentra de forma natural en el plasma y se asocia mucho a la longevidad porque se ha visto que a medida que pasan los años este péptido va decayendo en nuestro organismo y tiene una función de estimulación tipo factor de crecimiento epidérmico. Entonces, al ser un factor de crecimiento epidérmico, va a generar un estímulo proliferativo de la piel y va a tener un potencial importante en la reparación cutánea. Y el oligopéptido 20 también tiene una función importante en la señalación. Él va a activar los fibroblastos, va a estimular el colágeno y esto ya se ha demostrado en diversos estudios en los cuales los péptidos han sido de gran valor en la industria cosmética para mejorar condiciones de la piel e incluso se está utilizando actualmente en tratamientos de alopecia. ¿Qué podemos decir entonces de todas estas moléculas que son susceptibles de incorporarse en plataformas como los exosomas para tratar la longevidad? Que tenemos muchos estudios preclínicos en modelos murinos donde se trabaja temas como la cicatrización, el envejecimiento cutáneo con resultados prometedores, que aún falta algunos ensayos clínicos más robustos en dermatología, pero que sí tenemos ya algunos reportes de casos y estudios preclínicos donde podemos decir que estos péptidos y estas sustancias pueden funcionar. También no olvidemos el pelo, porque siempre trabajamos un poco la piel, pero el pelo es un órgano también de alta demanda que tiene también diferentes procesos que lo llevan a su envejecimiento, como la inflamación crónica, la falta de nutrientes que dan al cabello. Entonces ahí también tenemos que poner foco para el uso de estos productos. Y como nos hablaba Leo, la plataforma de exosomas de BM Corp es muy completa y vamos a ver que cada uno de estos productos va a cumplir una función en particular. Los exosomas sintéticos biomiméticos PTECH, esto viene en esta presentación donde podemos encontrar el suero que contiene polinucleótidos de alto peso molecular junto a este gel que se aplica posterior al tratamiento con polinucleótidos de bajo peso molecular. Son estructuras sintéticas de doble membrana, cumplen el criterio de exosomas porque tiene un tamaño de 100 nanómetros y vamos a tener una concentración de 1 billón de exosomas en este compuesto. Está, digamos, preparado o contiene diversas sustancias como son los polinucleótidos, los peptidobiomiméticos y sustancias antioxidantes y antiinflamatorias. Por otra parte, los B-Hacker es un sistema compuesto por diversas sustancias que nos van a ayudar a mejorar estos procesos celulares, como yo ya les había comentado. Contiene epitelón, que es este tetrapéptido sintético que va a ayudar a regular los telómeros. Contiene NAD, que es un cofactor esencial en las sustancias, en los procesos de oxidación celular y la función mitocondrial. Tiene el tripéptido de cobre, que es fundamental para la remodelación del tejido. Factores de crecimiento que nos ayudan a diferentes procesos de señalización paracrina
y además vienen contenidos en un booster de ácido hialurónico y ácido succínico que nos van a propiciar un buen ambiente extracelular. Estas plataformas actúan como sustancias que nos van a ayudar como sinergias en la terapéutica. Muchos de nosotros realizamos a diario en nuestra consulta tratamientos como microneedling, radiofrecuencia con agujas o láseres fraccionados, que si nosotros podemos incorporarlos a esas terapias vamos a tener diferentes beneficios, como es la optimización de la barrera cutánea, bajar el proceso inflamatorio, tener una recuperación mucho más rápida de los pacientes. ¿Y en cuáles pacientes podría ser ideal tener en cuenta estos tratamientos? En pacientes que, por ejemplo, tengan una piel reactiva, pacientes con rosácea, pacientes que presenten hiperpigmentaciones posinflamatorias o fotoenvejecimiento, o pacientes que tengan una barrera cutánea alterada, como son los pacientes que les voy a mostrar a continuación en los siguientes casos. Esta es una paciente femenina de 40 años que me consulta porque quiere mejorar la calidad de su piel y principalmente sus poros dilatados. Es una paciente con una rosácea eritematosa de muchos años, que yo siempre he estado trabajando con ella en múltiples tratamientos, pero siempre con una recaída importante de sus síntomas. Entre sus problemas clínicos encontrábamos microinflamación crónica, con una rosácea eritematosa, disfunción vascular, pero ella quería mejorar esa textura irregular. Así que decidí utilizar los exosomas VTech, considerando que los polinucleótidos le iban a mejorar la hidratación, iba a bajar un poco el proceso inflamatorio, porque quería hacerle un láser de CO2 para mejorar sus poros. En ella entonces realicé 2 sesiones de láser de CO2 con un protocolo especial de peeling láser y me llevé una grata sorpresa cuando la evalué porque pensé que su rosácea iba a empeorar posterior al láser de CO2 y encontré, como vemos con estas imágenes de cámara Vectra, cómo después de estas 2 sesiones no solamente mejoró la calidad de su piel clínicamente, la textura, la paciente estaba muy contenta, sino que también disminuyó sus síntomas de rosácea y por lo mismo la disfunción vascular. Este segundo caso es una paciente femenina de 50 años que me consulta porque quería mejorar su flacidez. Ella tenía además algunas manchas, pero lo que más le interesaba era mejorar la flacidez de su rostro. Al examen clínico tenía una flacidez, digamos, moderada, hiperpigmentaciones con la presencia de léntigos en su mejilla derecha, pérdida de la turgencia y la elasticidad. Con ella decidí realizar radiofrecuencia fraccionada con agujas, Morpheus y VTech, y con ella realicé 2 sesiones de Morpheus, posterior a la aplicación del Morpheus, la aplicación de los exosomas, y si bien con ella observé una mejora en la turgencia, en la flacidez, lo que más me llamó la atención es la mejora de sus manchas, como ustedes pueden ver ahí. Si bien pues no es el tratamiento obviamente de elección para este tipo de lesiones, vimos una mejora secundaria que fue la mejoría de las manchas y la calidad de su piel. El caso número 3 es una paciente de 60 años con una piel flácida, desvitalizada, opaca. Me refería a que la sentía como amarillenta, decía ella. Dentro del examen clínico encontré una disminución de la turgencia, una disminución de la hidratación y una disminución del recambio celular, por eso se observaba esta piel así como de aspecto cetrino. Con ella decidí realizar 2 sesiones de láser de CO2 fraccionado con un protocolo de rejuvenecimiento facial y la aplicación de los exosomas VTech, considerando nuevamente todo el potencial que me puede brindar los polinucleótidos, las sustancias antioxidantes. Y con ella observamos este cambio después de 2 sesiones, una mejora en la luminosidad, en el tono de su piel, incluso en la firmeza de su piel. Este caso clínico, una paciente de 38 años, tenista, con un fotodaño importante, toda la vida jugó tenis y se dedica actualmente a ser profesora de tenis, o sea que va a seguir con una exposición solar importante. Una persona joven que tenía una disminución en la hidratación de la piel, fotodaño con lesiones benignas e hiperpigmentación y quería mejorar pues todas estas condiciones. Con ella realmente fue un poco desafiante porque si bien pudiera ser una candidata para hacer un láser de CO2 fraccionado, ella tenía que volver rápidamente a su trabajo habitual y tenía poco tiempo de recuperación. Con ella decidí entonces realizar 3 sesiones de microneedling, porque sabemos que con el microneedling van a tener una recuperación mucho más rápida, pero con ella utilicé los B-Hacker. ¿Por qué? Porque el B-Hacker le va a aportar energía a sus células, reparación del ADN con el epitelón, le va a aportar sustancias como factores de crecimiento que van a poder revertir todo este daño que el fotoenvejecimiento le ha causado a su corta edad.
Y con ella, pues, que observamos una mejora en la luminosidad, un poco más homogéneo el tono de su piel, disminución de las lesiones queratóxicas, que en la foto quizá no se ve muy bien, pero queratosis seborreicas que tenía en toda esta zona, algunos léntigos, y la paciente estaba muy contenta porque pudo volver rápidamente a su trabajo. Este caso clínico, una paciente de 65 años que me consulta porque quería mejorar la flacidez de su piel, tenía algunas arrugas, la piel opaca, nunca se había realizado nada, ni siquiera realizaba un skincare adecuado para su piel en su domicilio, pero quería mejorar de alguna forma, no quería realizarse ningún procedimiento inyectable, así que se me ocurrió hacer un protocolo combinado entre BHacker y Vitech para poder no solamente aportarle sustancias que le ayudaran a hidratar su piel, como los polinucleótidos, sino también productos que le ayudaran a regular todo este envejecimiento que ella ha tenido durante años. Con ella realicé un protocolo combinado entre láser de CO2 y microneedling, porque al ser una piel que nunca se había preparado, tampoco quería generarle mucho daño a su piel, e hice 4 sesiones alternando entre el láser de CO2, microneedling y colocando BHacker y Vitech. Y con ella entonces obtuve este resultado, que para no haberse inyectado ningún producto como tal, vemos una piel mucho más homogénea, más luminosa, disminución de la flacidez y la paciente muy contenta. Este caso clínico, una paciente de 27 años que me consulta a diferencia de las otras pacientes porque quería mejorar sus cicatrices de acné y una cicatriz que tenía en el mentón traumática de la infancia. Con ella vemos entonces cicatrices atróficas, obviamente fibrosis al tacto, un colágeno alterado. Así que con ella decidí realizar 3 sesiones de microneedling y una sesión de láser de CO2 fraccionado, aplicando exosomas Vitech para la regeneración que me aportan los polinucleótidos, y con ella vemos este resultado donde podemos observar incluso en algunas zonas disminución y recuperación casi completa de sus cicatrices. Este es otro caso clínico de una paciente femenina de 43 años, quien viene a mi consulta de forma repetida porque cursa con una dermatitis seborreica y quería tratársela. Entonces consideré, porque ya llevaba mucho tiempo con diferentes tratamientos tópicos convencionales dermatológicos, empezar un protocolo con BHacker para aportarle nutrición a las células, aprovechar estos factores de crecimiento para modular un poco esta respuesta inflamatoria que ella presentaba. El día de la sesión, al microneedling, porque habíamos pensado en hacer 3 sesiones de microneedling, el día anterior tiene una quemadura en el mentón y la paciente pues asiste a su consulta ya programada para el microneedling, así que dije, bueno, voy a hacerle el microneedling en la zona donde no tiene lastimado, pero voy a aprovecharme de la mascarilla de Exocel, que es esta mascarilla de carboximetilcelulosa, para ponerle posterior al tratamiento y de pronto recuperar un poco esta quemadura. Le hice el protocolo y la cité 4 días después de la sesión, y lo que más me llamó la atención es que 4 días después de la sesión ya su cicatriz, o sea, su quemadura había resuelto por completo, ¿ya? Este otro caso clínico, una paciente de 38 años que me consulta porque después del verano encuentra que tiene algunas discromías, algunos léntigos que se habían activado, sentía su piel un poco deshidratada, muy seca, que había tenido pérdida de la elasticidad después del verano, así que decidí realizar un protocolo de peeling láser con CO2 fraccionado y aplicarle los exosomas Vitech, nuevamente aprovechándonos de este gran poder hidratante de los polinucleótidos. Y una semana después del tratamiento podemos ver una piel mucho más luminosa, las lesiones pigmentarias que bueno, no se observa muy bien en la foto le habían mejorado mucho y la paciente sentía la piel mucho más hidratada. También a nivel capilar, aquí hay algunos casos clínicos brindados por el laboratorio, tratamientos complementarios en alopecia androgénica con muy buenos resultados después de 5 sesiones con los Exocin Gel. Aquí vemos un caso masculino también después de 5 sesiones, y en este caso también bien importante, en el cual después de 5 sesiones una mejoría del aumento de la densidad capilar. Como protocolos podemos hacer varios protocolos, pero dentro de estos protocolos los recomendados por el laboratorio es realizar 4 sesiones en el caso de los Vitech separados por 14 días,
Se utiliza la mitad del frasco, o sea 2,5 ml por sesión, y posterior a la aplicación del serum se aplica esta máscara que va a aportar una mayor recuperación y van a aprovechar también la acción de los polinucleótidos de bajo y de alto peso molecular. En cuanto al protocolo BHACKR, tenemos que hacer un protocolo biológico realmente, porque aquí necesitamos activar todas estas sustancias y que actúen a nivel molecular. Vamos a hacer 4 aplicaciones separadas por cada 14 o cada 15 días, y este protocolo combinado, que yo lo realizo mucho en pieles que tienen mucho fotodaño, desvitalizadas, donde queremos mejorar no solamente la hidratación, la turgencia, la pigmentación, sino también aportarles un poquito de energía y reparación del ADN. Podemos hacerlo de esta forma intercalada para hacer una alternancia biológica estratégica. Entonces, ya viendo todas estas ventajas que nos aportan estos exosomas, podemos hablar un poquito que los exosomas son una terapia muy importante en nuestro arsenal, en el manejo de la longevidad, pero tenemos que considerar también en dónde estamos parados hoy en cuanto a la reglamentación de estos exosomas. Sabemos que los exosomas no son una categoría universal y que su clasificación va a depender principalmente de su origen y cómo se ve en cada país. Por ejemplo, en Europa, la clasificación de acuerdo a su origen va a determinar su uso. Allá en Europa no están prohibidos los exosomas humanos, sí los vegetales, sí los sintéticos, pero debemos recordar que tanto los vegetales, bueno, como los humanos, no pueden ser aplicados intradérmicos. Los vegetales sí de forma tópica, pero no tienen que tener ningún claimer terapéutico, y los sintéticos biomiméticos no están afectados por esta regulación. En Estados Unidos la FDA es un poco más estricta, ellos prohíben de lleno los exosomas humanos, no los exosomas sintéticos ni los vegetales, pero requieren ser aplicados de forma tópica. Y en Latinoamérica, bueno, la regulación varía de acuerdo a cada país, aunque no existe una regulación específica aún, y se requieren pues seguir estudiando todas las ventajas de estos exosomas para poder generar una regulación un poco más robusta. ¿Qué debemos verificar los médicos para poder utilizar los exosomas de manera segura? Revisar siempre que la certificación esté vigente, que tenga un certificado de análisis por lote, esto principalmente en todos los exosomas. Tener un control microbiológico y de endotoxinas, esto en el caso de los exosomas biológicos, un registro sanitario actualizado y una información transparente sobre la composición molecular, que esto en este caso de los exosomas VITESH nosotros lo tenemos bien certificado y lo conocemos de primera mano. También es importante como desafíos para nosotros los médicos que nos dedicamos a estas terapias, empezar a trabajar un poquito más en el desarrollo de estudios clínicos con mucho más pacientes y que nos aporten un peso epidemiológico mucho más robusto, pero también pues tener en consideración que muchas veces cuando usamos exosoma biológico vamos a tener una dificultad por la heterogeneidad del producto, la variabilidad lote a lote, y que vamos a tener una potencia biológica no uniforme, cosa que no pasaría con los exosomas sintéticos. Y tenemos que tener en cuenta que la innovación sin regulación clara puede generar una incertidumbre clínica. Y para finalizar, bueno, quiero dejarles esta frase: que modular la biología del envejecimiento exige ciencia, regulación y responsabilidad. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan preguntas. ¿Tienen preguntas para la doctora? Este es el momento. Muchas gracias, doctora, por su excelente clase. La verdad que muy motivante. Así que están abiertas las preguntas para... ¿Quiere hacerle alguna consulta a la doctora o quiere hacer algún comentario? Acá veo varios BHACKR y VITESH lovers, por si quieren expresarse. También mucha gente nueva que está conociendo este producto. Yo les quiero contar desde mi experiencia un poquito cuando empecé con estos exosomas. Realmente tenía un poquito de dudas porque, como les comenté, si bien hay muchos artículos publicados en los exosomas biológicos, sobre todo los vegetales, con los sintéticos hay poca literatura y que estaba aún en construcción. Y yo inicialmente fui usuaria de los exosomas vegetales y cuando me cambié a estos exosomas, porque
Al conocer un poco la composición de ellos, dije, bueno, tiene sentido la composición y cómo actúan a nivel del proceso de envejecimiento. Y empecé a utilizarlos y empecé a comparar los resultados que tenía versus los exosomas biológicos, que si bien son buenos, estos los encontré muy superiores con lo que veía en mis pacientes y con lo que los pacientes me referían a mí después de cada tratamiento. La recuperación siempre fue mucho más rápida, los resultados siempre fueron mucho mejores y superiores a los biológicos. Y si bien los exosomas biológicos sabemos que cumplen funciones de antiinflamación y de reparación importante, creo que estos tienen un potencial importante para poder nosotros modular los procesos de longevidad celular basados en ciencia realmente, porque la composición que tienen estos exosomas tiene mucho sentido en lo que nosotros queremos mejorar desde la biología. Excelente. Hola, ¿aló? Sí. Acá. Hola. Hola doctora, muchas gracias por su presentación. Mi pregunta es respecto a los protocolos que menciona de pre, durante y post algún tipo de procedimiento que se vaya a hacer en consulta. En lo personal me gustan mucho los tratamientos láser y quería preguntar específicamente, ¿a qué te refieres con, o más bien, qué protocolo ofrece el laboratorio respecto a este tipo de preparación o post-procedimiento? ¿Se hace inmediato? ¿Se hace con una preparación previa? ¿Ofrecen productos para ambos casos? Eso. Bueno, en general los exosomas se aplican siempre después de abrir canales, que puede ser con microneedling, láser o otras tecnologías de radiofrecuencia. En general, pues, como sabemos, y bueno, yo como dermatóloga siempre le indico a los pacientes que vienen a hacerse estos tratamientos tener una preparación básica de la piel, una rutina básica acorde a las necesidades para que el resultado sea mucho más efectivo. Después del procedimiento, uno aplica los exosomas, se deja unos segundos, ellos se absorben muy rápido y yo personalmente, después de que le pongo la mascarilla de Bitech, que viene en el mismo componente, que viene en la misma cajita, en el kit, el paciente se va así para su casa y les digo que no se retiren el producto hasta el día siguiente. En el caso de los B-Hacker, que viene solamente el serum, yo aplico los exosomas, dejo que se absorban un poco y los sello con alguna crema calmante, descongestiva. Y al día siguiente ellos pueden continuar con sus rutinas habituales de cuidado de la piel. Claro que si le vas a hacer, por ejemplo, un láser de CO2 fraccionado, ya le darás unos cuidados posteriores con alguna crema cicatrizante, regeneradora, para que recuperen nuevamente su rutina después de una semana, 2 semanas, de acuerdo a lo que tú le indiques. ¿Por acá el micrófono? ¿No? Chicas, por favor. Hola, hola, por acá. Acá. Hola, buenas tardes, felicitarte por la presentación muy buena. Mi consulta enfocada directamente como al tratamiento de las cicatrices de acné. Bueno. Tu recomendación o tu experiencia, ¿qué te ha demostrado mejores resultados? ¿Tratarlo con técnica de microneedling o combinarlo también con el láser? Porque no todos contamos con el láser en la consulta, entonces eso, si es que el microneedling y luego la administración del exosoma le da resultados como Sí. bueno. Realmente el microneedling es una herramienta muy poderosa que yo creo que está subutilizada, porque quizá a veces nos da miedo utilizarla a profundidades mayores, ¿cierto? Pero realmente es una muy buena estrategia cuando no contamos con láser. Yo combino, si quiero hacerle un láser de CO2, por lo general yo lo hago con potencias altas, entonces no puedo hacerle, no sé, 3 sesiones de láser seguidas porque el paciente va a sufrir realmente en la recuperación, así que yo combino, les preparo con microneedling, haciéndole unas 3 sesiones, trabajando con una profundidad de 2 en la zona de las cicatrices. Tienen que sangrar igual porque ahí estamos estimulando el colágeno, y con los exosomas Bitech, por ejemplo, que yo les aplico Bitech en las cicatrices, tienen una recuperación muy rápida y muy importante. La paciente que ustedes ven ahí, si se dieron cuenta, tiene una mejora importantísima en las secuelas de acné y yo no le inyecté absolutamente nada, simplemente fue con la aplicación transdérmica de los exosomas Bitech y solo le hice una sesión del láser de CO2. Las otras 2 sesiones fueron de microneedling.
Entonces sí es una muy buena estrategia, una buena herramienta si ustedes la tienen para que la puedan utilizar con resultados bastante importantes. Y mi consulta era en cuántos días hacemos el control de ese paciente haciéndole en este caso la terapia. Pues en los protocolos que están recomendados por el laboratorio y que yo aplico, realizo 4 sesiones, una cada 15 días, entonces yo voy viendo la evolución. Una vez terminan las 4 sesiones, yo los controlo al mes para hacerle las fotos de control y evaluar un poco los resultados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo espero que se animen a utilizar estos productos, realmente se van a sorprender con los resultados. Recuerden que siempre trabajando de manera tópica, transdérmica, como es la indicación, no van a tener ninguna complicación y no van a tener el riesgo de tener respuestas antigénicas, inmunológicas, porque estos exosomas no tienen ningún material que pueda producir estas respuestas inflamatorias. Si ustedes escanean este QR ahí van a encontrar mi Instagram. Si ustedes quieren realizar esta terapia, tienen dudas, me pueden enviar mensajitos, que cualquier duda que puedan tener yo se las puedo ayudar a resolver u orientar. Y realmente que es una terapia que les va a dar muy buenos resultados a ustedes y sus pacientes. Genial. Bueno, un aplauso para la doctora. Espero que este contenido te haya ayudado a entender mejor la función de los exosomas en los diferentes tratamientos de la piel. Y si este contenido te aportó valor, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. De esta forma, muchas más personas van a poder llegar a este contenido y recibir toda la información que tú estás recibiendo hoy. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo evento.